Buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día jueves 20 de junio, que es un día bastante lluvioso. Hay un tráfico tremendo. Me imagino que muchos de ustedes vienen en el tráfico, otros quizás ya están en sus lugares de trabajo. Yo no creí que iba a venir a tiempo. Pensé que no me iba a conectar a tiempo, pero por milagro de Dios aquí estamos. Y creo que el clima va a continuar así, según los pronósticos, hasta el domingo se va a calmar un poco, dicen. Pero bueno, como les decía ayer, estamos en invierno y tenemos que soportar este clima complicadito que tenemos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de este día. Solo quería, eh, solo permítanme, quiero ver qué es el tema que les voy a anunciar el tema que van a trabajar el fin de semana. Está, no, a ver. Anoten, yo les voy a subir la guía el viernes. Ustedes saben que el día sábado tienen que, ¿cómo se llama? Trabajar estos temitas. Estos temas, el contrato estimatorio, el contrato de permuta mercantil y el contrato de suministro. Esos tres contratos quiero que hagan un pequeño trabajo sobre las características principales de los contratos, del contrato estimatorio, del contrato de permuta mercantil y del contrato de suministro. Deben de relacionar la base legal respectiva, es decir, el Código de Comercio. Contrato estimatorio, contrato de permuta mercantil y contrato de suministro. Eso es lo que van a trabajar este fin de semana. Estamos ahí, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Ajá. ¿Podría poner de nuevo la diapositiva? Es que no Vaya, alcanzo a vaya, copiar el tema. vaya, permítame, ya se la pongo. Sería el contrato estimatorio, el contrato de permuta mercantil y el contrato de suministro. Esos tres contratos van a el 4, el 5 y el 6. Contrato estimatorio, contrato de permuta mercantil y contrato de suministro. Esos tres contratos me van a investigar. Tienen que relacionar la base legal. El número 4, 5 y 6, contrato estimatorio, contrato de permuta mercantil y contrato de suministro. Eso sería lo que van a trabajar este fin de semana. Hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Vaya. Entonces, y ese trabajo sería para el parcial del próximo viernes. Acuérdense que los parciales están para el día viernes. Bueno, creo que el viernes es este parcial. Vamos a ver, vamos a ubicar primero y si es para el viernes. Sí, creo que es para el viernes. Calendario académico. Vaya, el primer parcial es para mañana. Ah, no, pues el jueves 27 es, miren. Segundo examen parcial, jueves 27.
Está para el jueves, el próximo parcial. Jueves 27 de junio es el parcial. Así que tómenlo en cuenta. Aquí nos regimos por la programación de la universidad, ¿verdad? Está para el jueves. Cualquier cambio por esta situación climática, pues me van a informar y yo les informo a ustedes, pero estamos para el jueves. Vaya, el tema que vamos a ver ahora, compraventa mercantil, ya ingresa para el segundo parcial. Ese es para el segundo parcial. Es para el día jueves. Vaya, estamos claros, ¿verdad? Jueves 27, según la programación de la universidad, es el segundo parcial. El ciclo 3, el ciclo 3, bueno, jueves 27 de junio. Cualquier cambio, yo se los hago, yo se los informo, porque ahí es la universidad la que, por ejemplo, este parcial estaba para el miércoles y se pasó para el viernes por la situación climática, que se suspendieron las clases presenciales. Hoy se han reanudado supuestamente jueves y viernes, pero según el pronóstico del clima, jueves, viernes y sábado va a ser 3 días bien lluviosos. El domingo aparentemente ya se va a ir normalizando la situación. En todo caso, ustedes ya están sabedores, ¿verdad?, de la tarea que van a trabajar el fin de semana, y yo les voy a subir la guía el viernes y van a subir el trabajo el domingo a las 23:59, ¿verdad? Domingo a las 23:59. Ese es el trabajo para que lo hagan el fin de semana y es en grupo y vale 40% del segundo parcial. Vaya, entonces vamos a dar inicio. Aquí, veamos qué dice aquí. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Vamos a abordar el tema de la compraventa mercantil. Cuando hablamos de compraventa, yo recuerdo que en Civil 3 se habla de los contratos mercantiles, ¿verdad? Perdón, de los contratos civiles. Y ahí vemos el contrato de compraventa. Yo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por compraventa? ¿Qué es una compraventa? Así en términos sencillos. A ver, veamos qué es una compraventa. Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Bueno, el concepto que yo podría dar de compraventa sería que es un acuerdo de voluntades entre dos personas en donde una da una cosa y la otra recibe a cambio de una cantidad de dinero, como la Ajá, compraventa de un vehículo o de un inmueble. ajá. Es un contrato en donde hay dos sujetos que participan, un comprador y un vendedor. El vendedor le entrega una cosa al comprador a cambio de un precio, a cambio de un precio. Entonces, ese contrato se regula en el Código Civil. Y como decíamos en clases anteriores, que las reglas del Código Civil se aplican en materia mercantil. Solamente se agregan algunas especificaciones propias de la naturaleza mercantil, reglas adicionales, pero son las mismas reglas. Entonces, cuando hablamos de un contrato de compraventa, es un acuerdo de voluntades entre dos sujetos, uno que se denomina comprador, otro que se denomina vendedor. El vendedor entrega un bien, una cosa, a cambio de un precio. Debe existir, como en todo contrato, el libre consentimiento de las partes. Debe existir el libre consentimiento de las partes. La libre voluntad exenta de vicio. Una voluntad exenta de vicio.
No deben existir los vicios del consentimiento, que es el error, la fuerza y el dolor. Y además debe existir capacidad, la capacidad de las partes para obligarse. Vamos, de una capacidad, aquella actitud legal que tiene una persona para contraer obligaciones, adquirir derechos y ejercerlos por sí mismo. Entonces, debe de tener esa otra característica, debe haber la capacidad de las partes. Además de eso, tenemos las obligaciones principales del comprador y del vendedor. La obligación del comprador es recibir la cosa y pagar el precio. Esas son las dos obligaciones principales del comprador: recibir la cosa y pagar el precio. Las obligaciones principales del vendedor es entregar la cosa, recibir el precio y además responder por la evicción. Los vicios redimitorios también, es decir, el vendedor responde por la evicción y los vicios redimitorios. ¿Qué es la evicción? ¿Y qué son los vicios redimitorios? Yo les pregunto a ustedes. Debemos tener claridad sobre lo que es el concepto de compraventa. ¿Qué es evicción? Y es el vendedor el que responde por la evicción y por los vicios redimitorios. Veamos. A ver qué me dicen ustedes. Son conceptos elementales que debemos de conocer. El precio debe ser cierto, debe ser real. La entrega de la cosa también debe ser real, debe ser una cosa que exista. Debe existir. Ajá, vaya, vamos a ver qué es la evicción. Veo ahí reportadas 17 personas, incluyéndome a mí. Pero este clima está tan duro y el tráfico está tan duro que es razonable. Vaya, pues veamos. Vamos a ver, si no, le voy a preguntar, Brian, Alexander, creo que es Díaz Soriano. ¿Qué entiende usted por evicción? Está por ahí, ¿verdad? Sí, en el tráfico. Para mí no sería como un tipo de cambio o de agregado dentro de un contrato. Ajá, vamos a ver, Imelda, ¿qué entiende usted por evicción? La verdad es que no, ¿me escuchan? Sí, sí, la escucho perfectamente. No, la verdad no, No recuerda. no recuerdo, soy sincera. Vaya, María José Cepeda Portillo. Yo no recuerdo tampoco, licenciado. Vaya, vamos a ver a Gerson Esperanza Zelaya. Gerson, ¿está por ahí Gerson? ¿O solo tiene encendida la computadora? Vamos a ver, Corrado Martínez David. Corrado Martínez David. Sí, buenos días, licenciado. ¿Qué entiende usted por evicción? Usted mencionaba vicios de adicción. Sí, No sé si me equivoco, si no me recuerdo, son más que todo como en una compraventa de un automóvil, es un bien inmueble. Si trae daños, más que todo que no se habían mencionado, que no se sabían por la parte que por el comprador. Si está dentro de un tiempo estipulado encuentra esos daños en el vehículo, el vendedor debe responder por ellos, porque no se habían mencionado. sí, Gerson dice que va en el tráfico. Vaya, miren, la evicción, el vendedor debe de garantizar la pacífica
posesión del bien que le está entregando al comprador. Es decir, que si hay una compraventa de un vehículo, como decía David Corado, y resulta que se dio el contrato, se pagó el precio, se entregó la cosa, y de repente aparece alguien, un tercero, aludiendo que él es el legítimo propietario de ese vehículo. Entonces, ¿quién va a responder por esa situación? Es el vendedor. El vendedor le debe garantizar al comprador la pacífica y legítima posesión del bien. Y si un tercero solicita la propiedad de ese bien, entonces el vendedor le debe de responder al comprador. Si en el juicio gana el tercero, obviamente que debe devolverle el precio y pagarle los daños y perjuicios. Entonces, eso es la evicción. Ahora, los vicios redimitorios, vamos a ver, Miguel Parrilla, ¿qué son los vicios redimitorios? Me repite la pregunta, que lo escuché cortado. Vicios redimitorios. Solo recuerdo que eran los vicios que estaban ocultos en la cosa en la Ajá. que se está vendiendo. Sí, Iris. Veamos, Iris. Según Sí. lo que yo recuerdo, son los vicios ocultos que hay dentro de, digamos, el bien adquirido, ya sea que haya algún daño, un desperfecto que no se haya mencionado o que lleve algún proceso judicial que a la vista no sobresalga. Vale, perfecto. Eso es, ambos tienen razón. Volviendo al ejemplo que ponía David y que yo lo retomé, el caso de la compraventa de un vehículo, si el vehículo se le entregó al comprador y resulta que tiene desperfectos mecánicos que el comprador no los desconocía y que era imposible para él saber si tenía ese tipo de desperfectos mecánicos el vehículo. Entonces, en esos casos son vicios ocultos. Esos son los vicios redimitorios. Y es el vendedor el que responde por esos vicios ocultos. Entonces, básicamente, cuando hablamos del contrato de compra-venta, vemos obligaciones del comprador, obligaciones del vendedor, vemos la misma naturaleza del contrato y esas mismas reglas se explican en materia mercantil. Es lo mismo. Ahora, en el primer artículo, el 1013, vamos a buscar el Código de Comercio. Nos dice, partiendo ya del concepto de compraventa, porque aquí debemos de partir del concepto de compraventa. Vaya, alguien que me haga el favor de leer tal vez quiero ver, veo que Iris tiene más posibilidades. Me hace el favor, Iris, de leerme el 1013. Sí, licenciado. Son compraventas mercantiles, 1, las que se realizan dentro del giro de explotación normal de una empresa mercantil. Y 2, las de cosas mercantiles. Ajá. No son mercantiles, perdón. Sí, sí. Continúo. Sí, continúe. No son mercantiles las ventas hechas por los agricultores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas y ganados, o de las especies que se les den en pago, cuando no tengan almacén o tienda para su expendio, ni las que hicieren los artesanos en sus talleres de los objetos fabricados en ellos. Vaya, muchas gracias. Entonces aquí la disposición nos está diciendo, mire, la compraventa está regulada en el Código Civil. Se aplican las mismas reglas, pero
vamos a diferenciar de lo que es una compraventa civil de lo que es una compraventa mercantil. Entonces, comienza diciendo que es compraventa mercantil las que se realizan dentro del giro de explotación normal de una empresa mercantil. Es decir, cuando hablamos de giro, es la principal actividad económica a la que se dedica la empresa. El fin o el objeto. Normalmente en las escrituras de constitución de las empresas se establece, se deja abierta el fin o el objeto de la sociedad, ¿no? Que se va a dedicar a actividades comerciales, de servicios, etcétera, de producción, etcétera. Entonces, esa es la primera regla. Entonces, estamos hablando de que para que sea una compraventa mercantil, debe ser realizada por una empresa mercantil. Y las empresas mercantiles son cosas mercantiles. Es decir, una empresa mercantil, allá por el 500 y algo del código, de este mismo código, dice un conjunto coordinado de elementos materiales, de valores incorpóreos, etc. Eso es una empresa mercantil. Y las empresas realizan actos de comercio. El acto de comercio es un acto realizado en masa por empresa mercantil. Ese es un acto constante, permanente, sucesivo. Les ponía el caso de los supermercados. Es un caso más típico. Las empresas son establecimientos que se encuentran abiertos al público y realizan actos masificados, actos en masa. Entonces, esas actividades económicas que se generan por actos de comercio generan compraventas mercantiles. Estamos ahí. Luego tenemos las de cosas mercantiles. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? ¿Qué habíamos dicho de las cosas mercantiles? Licenciado, ¿Sí? Ajá. de las cosas mercantiles, usted había mencionado y tal como está en el artículo 5 del Código de Comercio, lo de las Ajá. empresas de carácter lucrativo, los Va, léalo, incentivos. léalo, el artículo 5. Bueno, Son cosas según, mercantiles. Ajá. según el artículo 5, las cosas mercantiles, perdón, son cosas mercantiles. Las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles y las patentes y los títulos valores. Esas son cosas mercantiles. Entonces, toda compraventa relacionada con cosas mercantiles es compraventa mercantil. ¿Se podrá vender una empresa mercantil? Les preguntan a ustedes. ¿Se puede hacer un contrato de compraventa que incluya la venta de una empresa mercantil? ¿Sí o no? Sí, Sí, se puede hacer. Entonces, esa es una compraventa mercantil. Las de cosas mercantiles. Las acciones de los accionistas son títulos valores. Pueden venderse también. Puede hacerse una compraventa de acciones. Ahora bien, no son mercantiles las ventas hechas por los agricultores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas y ganados, o de las especies que les den en pago cuando no tengan almacén o tienda para su expendio, ni las quisieran los artesanos en sus talleres de los objetos fabricados. Vaya, en el mismo Código de Comercio, en los primeros artículos, vamos a buscar los primeros artículos. Por ejemplo, el artículo 3 nos dice que es un acto de comercio. Hablamos que los que tengan por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales y los actos realizados en masas por estas mismas empresas. La primera parte, la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales, no son actos masificados.
No obstante, son actos de comercio. La segunda parte sí son actos masificados, actos en masa. Los actos que recaigan sobre cosas mercantiles y los que son análogos a los anteriores. Luego dice, ya nos leyó la compañera el artículo 5, cuáles son las cosas mercantiles. Y también nos dice quiénes son los comerciantes. Los comerciantes, el artículo 2 nos dice, las personas naturales titulares de una empresa mercantil que se llaman comerciantes individuales, las sociedades que se llaman comerciantes sociales. Luego nos ubicamos en el artículo 11 y nos da los requisitos que deben de cumplir los comerciantes individuales, porque las sociedades, por el mero hecho de ser sociedades, ya son comerciantes. Y son 3 requisitos que debe de cumplir una persona para ser comerciante. Primero, debe de ser titular de una empresa mercantil. Debe ser una persona hábil, debe de tener habilidad para ejercer el comercio. Es decir, la habilidad implica tener una autorización legal por la oficina correspondiente para ejercer el comercio y además debe ser titular de una empresa mercantil. Para ser titular de una empresa mercantil se requiere que la persona pueda disponer de esta empresa, es decir, la pueda explotar para beneficio propio. Pero luego nos está diciendo el artículo 14, en armonía con el artículo 1013 y relacionan los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. Eso nos dice el artículo 14. Y lo ratifica el artículo 1013 en su inciso segundo. No son mercantiles las ventas hechas por los agricultores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas y ganados, o de las especies que se les den en pago cuando no tengan almacén o tienda para su expendio, ni las que hicieron los artesanos en sus talleres de los objetos fabricados en ellos. Entonces, es importante tomar en cuenta esa situación. Vaya, entonces el artículo 1013 básicamente nos da el concepto de compraventa mercantil. Aquella que se realiza dentro del giro o explotación normal de una empresa mercantil y de las cosas mercantiles. Las demás compraventas son compraventas civiles. Es decir, para identificarse una compraventa es mercantil, debe de realizarse dentro del giro de explotación normal de la empresa mercantil y de las cosas mercantiles, o sea, una venta de títulos valores, una venta de una empresa, etc. Ahora bien, la característica principal de la compraventa es que se realiza sobre bienes, sobre cosas. ¿Por qué? Porque en el comercio, el comerciante vende productos y servicios, pero normalmente las compraventas se realizan sobre cosas muebles, sobre mercaderías. Y ustedes van a los centros comerciales y van a ver una serie de establecimientos comerciales abiertos al público donde ofrecen una serie de productos. ¿No? Luego, cuando hablamos de vicios redditorios, decíamos que estos vicios redditorios son aquellos que se encuentran ocultos en la mercancía y que en condiciones normales el comprador no los puede detectar. En el artículo 1019 del Código de Comercio se establece que estos se deben denunciar dentro de los 15 días siguientes a su descubrimiento y se debe acreditar por acta notarial. Es decir, que se debe levantar un acta notarial y se le debe notificar
al vendedor, para que el vendedor proceda con la obligación de atender estos vicios. Acá lo que puede suceder es que se puede rescindir el contrato de compraventa. Solo tiene dos opciones el comprador. O solicita la rescisión del contrato de compraventa o puede también solicitar que se rebaje el precio de manera proporcional, de forma proporcional. Ahí ustedes en el artículo 1019, si tienen el Código de Comercio a la mano, deben de relacionar los artículos 1659, 1668 y 1671 del Código Civil. A manera de ejemplo, aquí tengo 1659. Cuando ustedes vieron la compraventa, ahí vieron estas disposiciones, ¿no?, que son aplicables. Se llama acción redivitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamado redivitorio, ¿verdad? Y digo redivitorio porque la H es muda, ¿verdad? Vaya, entonces, vemos ahí que en el artículo 1019 se le da al comprador 15 días para que haga la denuncia, es decir, para que haga el reclamo formal al vendedor y debe de levantar un acta notarial. Así dice el artículo 1019. Vamos a buscar aquí 1019. El comprador tendrá derecho de repetir contra el vendedor por esos motivos, por vicio oculto, si hubiera recibido las cosas enfatadas, embaladas, siempre que se ejercite la acción dentro de los 8 días siguientes al de su recibo y no proceda a la avería por caso fortuito, vicio propio de las cosas o fraude de tercero. Bueno, aquí está. Si los vicios fueron ocultos, el comprador deberá denunciarlos dentro de los 15 días siguientes a su descubrimiento o en el plazo que las partes hubieran convenido. La denuncia se prueba por acta ante notario. Eso nos dice el inciso cuarto. Vamos a ver si es el cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto. Sí, eso es. Entonces vemos aquí un procedimiento especial, ¿verdad? Si bien es cierto, los vicios redhibitorios o la acción redhibitoria está regulada en estas disposiciones del Código Civil, el Código de Comercio establece un plazo para hacer la denuncia formal, o sea, para hacer el reclamo formal de estos vicios una vez que hayan sido descubiertos. Tiene 15 días y debe hacerlo, levantar un acta notarial. Ahora también tenemos el artículo 1021 del Código de Comercio. Vamos a buscarlo aquí, el 1021. Hágame el favor de leerlo. Vamos a ver. Imelda creo que lo puede leer. Léame el artículo 1021 del Código de Comercio. Ahorita, licenciado. Dice el 1021, si el vendedor garantiza por tiempo determinado el funcionamiento de la cosa vendida, el comprador, salvo pacto en contrario, deberá denunciarle el defecto de funcionamiento dentro de los 30 días de haberlo descubierto, bajo pena de caducidad. La denuncia se prueba por acta ante notario. La acción prescribirá en 6 meses contados desde la fecha de la denuncia. El juez, de acuerdo con las circunstancias, podrá fijar un plazo para la sustitución o reparación de la cosa sin perjuicio del resarcimiento de los daños. Las garantías sin determinación de plazo se dan por 3 años. Ojo con eso, la garantía sin determinación de plazo se dan por 3 años. Cuando nosotros compramos bienes y nos dan una garantía y no tiene un plazo estipulado, son por 3 años en materia comercial. Vaya, ¿qué nos dice el artículo?
Si el vendedor garantiza por tiempo determinado el funcionamiento de la cosa vendida, o sea, hay una garantía. Puede ser una garantía de 1 año. El comprador deberá denunciar el defecto de funcionamiento dentro de los 30 días de haberlo descubierto. Una vez usted usa el bien y de repente descubre el vicio oculto, el vicio reditorio, tiene 30 días para hacer la denuncia respectiva. O sea, la denuncia es el reclamo formal al vendedor y lo va a hacer, va a levantar un acta notarial bajo pena de caducidad. ¿En cuánto prescribe la acción? 6 meses. La acción para ejercer, iniciar el juicio respectivo, si no quiere cumplir el vendedor. Luego el juez puede fijar un plazo para la sustitución o reparación de la cosa, sin perjuicio del resarcimiento de los daños. Así, este es el procedimiento que establece el Código de Comercio. Nosotros sabemos que normalmente lo que sucede en materia de comercio, cuando se trata de consumidores, vamos a aplicar la ley de protección al consumidor, ¿verdad? Y uno lo que hace es hacer la denuncia respectiva. Luego las empresas deben, raro es que una empresa no le responda al consumidor cuando le presenta que el bien no funciona. Se da mucho en Navidad, por ejemplo, cuando usted anda comprándole los regalos a sus hijos y ve usted una muñeca que llora y que hace una serie de cosas y se le entrega a su niña. Y resulta que al tercer día, no obstante que los hipotes son destructores, ya no llora la muñeca y tiene una garantía de 6 meses. Usted acude al establecimiento comercial y dice, mire, fíjense que ya no llora. Entonces, lo que hace normalmente el establecimiento comercial es cambiarle el juguete. Entonces, nos está regulando acá el artículo 1021, el caso de que hay un plazo determinado de funcionamiento de la garantía. Y usted tiene 30 días después de descubrir el vicio oculto para hacer el reclamo respectivo bajo pena de caducidad. Y esa acción prescribe en 6 meses si es necesario hacer la denuncia respectiva. Ahora bien, si la garantía no tiene plazo, estamos hablando que serán 3 años. Eso nos dice el artículo 21. Ahora bien, cuando hablamos de precio, ¿qué podemos decir del precio? ¿Qué es el precio? Veamos. Raúl Mauricio López Bastra, ¿qué es precio para usted? ¿Está por ahí, Raúl? Buenos días, Lic. ¿Sí? Sí, bueno, el precio es el costo económico que se le asigna a la cosa, licenciado. Ajá, el costo económico que se le asigna a la cosa. Ajá, ese es el precio. ¿Y cómo se establece el precio normalmente en el comercio? Álvarez Pérez Ronald Wilfredo, un valor simbólico que tiene bueno, puede ser, si es una muestra, puede ser simbólico, pero en realidad el precio se determina, hay un costo de producción y hay un porcentaje de ganancia o utilidad, ¿verdad? Los comerciantes llevan contabilidad, establecen los costos de producción de los productos. Normalmente el comerciante vende arriba del costo de producción. Es decir, de lo contrario, si yo me dedico al comercio, el objeto de dedicarme al comercio es obtener beneficio, obtener utilidades. No voy a vender una cosa que me costó $50 en $40. Si yo tengo un costo de $50, puede ser que el comerciante decida venderlo en $100 para obtener un porcentaje de utilidad del 50%. Pero lo que pasa es que va a depender del establecimiento, porque si tiene trabajadores, si tiene local alquilado, entonces
al momento de establecer el margen de utilidad, debe de tener un margen que sea razonable, que le permita cubrir el costo del producto y los gastos indirectos, los gastos de administración, los gastos financieros, todos esos gastos que tiene que incurrir el comerciante para realizar su actividad mercantil. Entonces, vemos en el artículo 1014, nos establece que en las compraventas mercantiles el precio se considerará determinado si se hace referencia al señalado o que se señale en bolsa o mercado nacional o extranjero en fecha fija. O sea, al momento de realizar la transacción. Acá es cuando son aquellos bienes que se establece el precio de mercado. Es decir, el precio de mercado es aquel precio que tiene un bien en una fecha determinada y va a depender de la naturaleza del bien, de las fluctuaciones que pueda tener. Vemos el combustible, que les decía en clases anteriores que semanalmente el Ministerio de Economía establece los precios de referencia y ahí no tienen nada que ver los costos, ¿verdad? Va a depender el tipo de bien. Si el contrato sigue el artículo 1014, tiene por objeto cosas vendidas habitualmente por el vendedor y las partes no hubieran convenido en el precio o en el modo de determinarlo, se presumirá que han quedado conformes con aquel exigido normalmente por el vendedor, a no ser que se trate de cosas que tengan precio de mercado o bolsa, en cuyo caso la presunción será por el que tuvieran en dichos establecimientos el día de la entrega. Pues resulta que es bien difícil que en un contrato de compraventa se les olvide el precio de los bienes, pero puede ser un contrato en el cual se establezcan diferentes tipos de bienes y por un lapsus ahí resultó que a algún tipo de bien no se le fijó precio. Entonces se va a tomar para efecto de deducir el precio que el comerciante le tenga asignado para venta al público, para venta al público. Y ahí va a depender del tipo de bienes, que si estamos hablando de acciones de una sociedad, venta de acciones, ahí pues el precio de mercado. El precio de mercado es importante. Y si se está negociando en bolsa de valores, aquí tenemos una bolsa de valores, ¿no? Ahora, ¿qué son las arras? Ese es otro concepto muy relacionado con la compraventa. ¿Qué son las arras? Vamos a ver. Ilma Castro González. ¿Recuerda usted qué son? Y les digo recuerdo porque si lo vieron. ¿Cómo se llama? Buenos días. Sí, Buenos sí. días, licenciado. Buenos No, no días. recuerdo. Vaya, vamos a ver. ¿Quién recuerda? ¿Qué son las arras? Tal vez Iris. Tal vez se recuerda Iris. Sí, licenciado, medio me acuerdo que es como un anticipo que se da dentro del Ajá. contrato. Sí, eso es. Son anticipos que se dan en el contrato de compraventa. Puede ser que le pidan un anticipo del 50% para entrega del bien, ¿ve? Y el otro 50%, bueno, si es un bien que se va a fabricar o se va a importar o se le van a hacer algunos ajustes, entonces, mire, yo le doy, deme el 50% en concepto de anticipo como arra, ¿no? Y el otro 50% me lo paga al momento de la entrega del bien. Entonces, esas son las arras. Nos dice el artículo 1014, las arras, anticipos y cantidades entregadas en señal del contrato se entenderán siempre a cuenta del precio. Sí, obviamente es un anticipo. No vamos a decir, mire, me va a entregar el 50% del bien y al momento de la entrega el 100% del bien. No se puede. Permítame que ya me agarre un poco de tos. Vale, entonces, esto nos está regulando el artículo 1014 del Código de Comercio. Vaya, vamos a continuar.
Como decimos, las reglas en el caso de la compraventa son las mismas que se establecen en el Código Civil, salvo que en las especificaciones propias del comercio, las reglas propias del comercio que las señala el Código de Comercio. Aquí tenemos algunas obligaciones del vendedor y tenemos obligaciones del comprador. Decíamos que la principal obligación del vendedor es entregar la cosa y responder por el saneamiento de evicción y los vicios redimitorios. Esas son las principales obligaciones. Y también recibir el precio. Si el vendedor, el comprador le paga, tiene la obligación de recibir el valor de las mercancías. Esas son las principales obligaciones del vendedor. Nos dice el artículo 1016. Veamos qué nos dice el artículo 1016. Vamos a ver si me lo lee Miguel. Creo que me lo puede leer Miguel, el 1016. El vendedor deberá entregar con la cosa los documentos necesarios para asegurar el goce de la misma según su destino. El vendedor deberá entregar, gracias, con la cosa, los documentos necesarios para asegurar el goce de la misma según su destino. Va a depender el tipo de cómo se llama, de documento. Aquí tenemos ejemplos: certificado de garantía, o sea, la garantía que se le entrega al comprador, ¿verdad? Las llaves del vehículo y todos aquellos documentos que están relacionados con la entrega del bien, la garantía, los certificados respectivos, puede ser también el manual del usuario, etcétera. Esa es una obligación del vendedor. Luego nos dice el 1017, cuando se fija un plazo cuyo cumplimiento sea esencial para el comprador por haberlo establecido en el contrato o por resultar de las circunstancias del mismo, la mora del vendedor hará presumir que el comprador renuncia a que se le entregue la cosa y se reserva el derecho el comprador de reclamar los daños y perjuicios. Pero si prefiere recibir la cosa, deberá comunicarlo sin demora al vendedor después del vencimiento del término. Normalmente las compras internacionales en la época de Navidad, ¿verdad? Allá por septiembre las comienzan a recibir las empresas. Y se establece un plazo para entregar y ustedes ven allá por octubre, ya ven en los escaparates de los súperes, ya ven en los arbolitos de Navidad y ese tipo de cosas que se venden en Navidad, ¿verdad? Aquí se ponen algunos ejemplos: recibir los juguetes para la época navideña, las flores con 2 días de anticipación para el Día de los Difuntos. Entonces, el vendedor en el contrato se establece un plazo de entrega de los bienes. Y por la misma naturaleza de ese tipo de bienes y que se van a utilizar para una época determinada, la época navideña, en esta época los paraguas, ¿verdad? Las capas, bueno, hoy hasta están promocionando las secadoras, ¿verdad? Todo el mundo tiene la ropa mojada. Entonces, son productos que se utilizan en una época determinada. Entonces ahí, si el vendedor incurre en mora, va a ser el comprador el que puede renunciar a la entrega de las cosas, o sea, puede rescindir el contrato. También puede exigir el reclamo de daños y perjuicios, porque imagínense, productos navideños le vienen en enero, ya no tiene razón de ser, ¿no? Puede rechazar la compra y puede solicitar daños y perjuicios. O puede suceder que
decida aceptar, debe comunicarle al vendedor lo que va a aceptar, pero puede tener mucha incidencia en el precio. Eso nos está diciendo el artículo 1017. Todas las disposiciones que estamos aquí viendo hay que leerlas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Este tema entra en el siguiente parcial. Luego tenemos el artículo 1018 del Código de Comercio. Artículo 1018, vamos a ver, tal vez me lo lee. Le ayudo, Bueno, Alex, si quiere. Imelda, vamos a ver, hágame el favor. El artículo 1018, el que de buena fe comprare un establecimiento abierto cuya venta constituya parte del giro normal de aquel, no podrá ser privado de ellas, aunque el vendedor no fuese su dueño y no hubiera procedido dolosamente al vendérselas. Ajá. El que de buena fe comprar en establecimiento abierto al público. Usted llega a almacenes sin mano o a cualquier establecimiento, a cualquier almacén y compra una loción. El que de buena fe comprar en establecimiento abierto al público cosas cuya venta constituye parte del giro normal de aquel. Va a comprar una loción, una corbata, etc. No podrá ser privado de ellas aunque el vendedor no fuese su dueño y hubiera procedido dolosamente a venderla. Imagínense que es de esos vendedores o empleados que cuando realiza ventas, pues se queda con el dinero, no emite la factura. No emite la factura de consumidor final. Y después, ahí obviamente que hay problemas de control interno en esa empresa. Y después resulta que lo descubre. No va a decirle al consumidor, mire, devuélvame esa loción, esa corbata, porque fíjese que él no emitió factura y el dinero que usted le pagó era para su beneficio propio. Para evitar eso ya está regulado el que de buena fe comprar en establecimiento abierto al público cosas cuya venta constituye parte del giro normal de aquel no podrá ser privado de ellas, aunque el vendedor no fuese su dueño y hubiera procedido dolosamente en venderla. Eso quiere decir que forma parte de las obligaciones del vendedor. En este caso, es un problema interno de la empresa que lo debe de resolver internamente, que va a despedir al empleado, lo va a demandar, etcétera, etcétera, pero no es culpa de los consumidores o de los clientes. De los clientes. Se puede dar entre empresas también, ¿verdad? La entrega de bienes, se hace un pedido de que 1000 computadoras y resulta que quien las despachó no era, es decir, era vendedor, pero lo hizo sin seguir los procedimientos debidos. No le van a pedir las 1000 computadoras, eso no es culpa del comprador. Luego, en 1019, el inciso segundo nos establece que el comprador tendrá derecho de repetir contra el vendedor por esos motivos, porque quizás lo vamos a leer todo. Cuando, es que lo que pasa es que el comprador tiene derecho de revisar las cosas y dar fe de que esas cosas se encuentran en buen estado. Pero si resulta que se hizo el acta de recepción de los bienes y el comprador dijo, mire, todo está bien, después ya no puede ejercer ningún tipo de acción. Pero en aquellos casos que las cosas vienen enfardadas o embaladas, en esos casos que no fue posible detectar para el comprador o hacer la revisión adecuada, debe de ejercer la acción de reclamo dentro de los 8 días siguientes al de su recibo. Siempre y cuando no se deba a averías por caso fortuito o cosas
en las cuales no tenga nada que ver el vendedor. Vamos a ver el 1019, lo vamos a ver completo para ver el contexto de la disposición. ¿No? Dice el artículo 1019. El comprador que al tiempo de recibir las cosas las examinare a su satisfacción no tendrá acción para repetir contra el vendedor por defecto de calidad o cantidad aparente de aquella. La obligación también del comprador es revisar los bienes que le están entregando y se levanta un acta conforme de recibido o firma la factura conforme. Ahí, si posteriormente detecta algún inconveniente con las mercaderías, no puede reclamarle al vendedor, siempre y cuando se establezca que no era un vicio oculto, no era un vicio reditorio, que ahí pues por mucho cuidado que pudo haber hecho, por mucha diligencia que tuvo el comprador al momento de la revisión, no era posible detectarlo. Ahora, el comprador tendrá derecho de repetir contra el vendedor por esos motivos, era lo que le estaba leyendo. Si hubiera recibido las cosas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite la acción dentro de los 8 días siguientes al de su recibo y no proceda a la avería de caso fortuito o juicio propio de las cosas o fraude de tercero, o sea, por situaciones en las cuales no tiene nada que ver el vendedor, ¿no? Pero debe de quedar demostrado. Luego dice, el vendedor podrá exigir en el acto de la entrega que se haga el reconocimiento a satisfacción del comprador. Esta es una obligación del comprador, ¿no? Revisar los bienes que va a recibir y lo puede exigir el vendedor. Si los vicios fueran ocultos, son los vicios redimitorios, el comprador deberá denunciarlo dentro de los 15 días siguientes a su descubrimiento, ya lo habíamos leído, o en el plazo que las partes hubieran convenido. La denuncia se prueba por acta antentaria. Aquí se va a levantar el acta. Esto ya lo hemos leído. Hecha la denuncia en el término y forma indicados en el inciso anterior, el comprador tendrá los recursos que determina el Código Civil. Las acciones mencionadas prescriben 1 año contado de la entrega. ¿Cuáles son los recursos que plantea el Código Civil? Los acabamos de mencionar. Veamos cuáles son. Veamos, María José. O David Corado. Cuando usted, la pregunta es la siguiente. Estamos hablando de vicios ocultos, los vicios redimitorios. Entonces, usted hace la denuncia respectiva, pero tiene la acción redimitoria. Tiene 2 opciones. Si le entregan un producto dañado, averiado, pongamos el vehículo, $5,000 le costó el vehículo, pero tiene vicios ocultos de perfectos mecánicos que lo van a hacer incurrir en $2,000 repararlo. Entonces, qué acciones usted tiene? ¿Cuáles son las acciones que le establece el Código Civil? Esa es la pregunta. Licenciado, Ajá. en ese ejemplo que usted está poniendo, la acción que se debe de ejercer es hacer prácticamente el reclamo Ajá. dentro de los 8 días Sí. de recibido. Ajá, pero vaya, digamos que le acepta, sí, tener razón. Ahí esa cuestión está, tiene vicios ocultos. A ver, Iris. Ajá, Iris. Como usted lo mencionó anteriormente, habían 2 soluciones que daba, que era hacer Ajá. la resiliación o Ajá, del elaborar un contrato. acta, de elaborar un acta en donde se acordara bajar el precio por los daños que iba él
los costos que él iba a incurrir en reparar los daños. Ajá, esos serían los dos derechos que tendría o dos acciones que... Una es, mire, voy a rescindir el contrato porque no me sale. O dos, mire, una rebaja en el precio. La rebaja en el precio. Eso es lo que procedería. Vaya, entonces estamos hablando aquí de las obligaciones que tiene el vendedor. Luego nos dice el artículo 20 que las cosas se entregarán en el establecimiento del vendedor o si no lo tuviera en su domicilio, salvo pacto expreso en contrario. Es decir, la regla general es que usted va a comprar un vehículo y llega al establecimiento comercial. Ahí le entregan el bien. Va a un almacén a comprar una corbata, un vestido, un par de zapatos, a un establecimiento comercial. Ahí le entregan las cosas. Esa es la regla general. Salvo pacto en contrario. Va a depender del tipo de mercancía que usted esté adquiriendo. Si es, por ejemplo, si es mercancía importada, va a depender del ICOTEX que se esté utilizando. Vaya. Obligaciones del comprador. Bueno, aquí tenemos el artículo 1015. ¿Qué nos dice el 1015? Dice quien haya firmado por sí o por medio de representante o dependiente autorizado, por sí o por medio de representante o dependiente autorizado. O sea, estamos hablando de un delegado, un pedido de mercaderías. Está obligado a tomarlas en las condiciones que el pedido expresa. Usted hizo un pedido de mercaderías, ¿verdad? Firmó el contrato. En ese caso le llevan las mercaderías, está obligado a tomarlas. La otra parte tendrá acción en juicio sumario para consignar las mercaderías a la orden del comprador y simultáneamente para exigir el pago del precio y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el retardo. El retardo en recibir las mercancías, porque la obligación del comprador es recibir el bien, pagar el precio y recibir las mercaderías. Usted hizo el pedido, firmó conforme y después le llegan las mercaderías y usted no las quiere recibir. Entonces ahí hay una acción por daños y perjuicios y porque además le debe pagar el precio al vendedor. Así nos está diciendo el artículo 1015. Luego el 1019, que ya lo leímos todo, el comprador que al tiempo de recibir las cosas examinare a su satisfacción, no tendrá acción para repetir contra el vendedor por defecto de calidad o cantidad aparente de aquella. Ya lo hemos dicho. Entonces, yo reviso la mercancía y todo está bien, salvo que se trate de un vicio oculto, que en condiciones normales no era posible detectarlo. Es de aquellos vicios que se requiere un conocimiento especializado para poderlo detectar. Entonces ahí se hace el reclamo de dentro de los 15 días y se levanta el acta notarial. El vendedor podrá exigir en el acto de entrega que se haga el reconocimiento de satisfacción del comprador. Eso ya lo vimos, en 1019, inciso tercero. De obligación del comprador revisar la mercancía y firmar el acta. Vaya, luego aquí tenemos algunos casos particulares de compraventas mercantiles. El artículo 1022, las compraventas de cosas que se acostumbra a gustar. Aquí tenemos, por ejemplo, aquel tipo de mercancías como vino, café a veces. Hay una serie de mercancías que antes o sea, para que se perfeccione el contrato, primero el vendedor, el comprador, tiene que degustarla. Dice el artículo 1022, las compraventas de cosas que se acostumbra
gustar, se perfeccionará el contrato cuando se comunica al vendedor la respectiva decisión. Si el examen de la cosa deberá hacerse en el establecimiento del vendedor, el contrato se perfeccionará si el comprador no procede a tal examen en el plazo establecido por el contrato, con el que fijar el uso y el defecto de ambos dentro del término convenido fijado por el propio vendedor. Si la cosa estuviera en poder del comprador y éste no resolviere dentro del plazo indicado, el silencio constituirá aprobación del contrato. Aquí se ponen algunos ejemplos, miren, vinos, fragancias, frutas, todas aquellas mercancías que requieren primero una degustación por parte del comprador. Y una vez que el comprador da el ok, comunica la decisión al vendedor. Eso nos está regulando el artículo 1022, compraventas de cosas que se acostumbra gustar. Que básicamente es lo que les he leído. La compraventa de cosas que se acostumbra a gustar se perfeccionará cuando se comunica al vendedor la decisión correspondiente. Si el examen de la cosa deberá hacerse en el establecimiento del vendedor, el contrato se perfeccionará si el comprador no procede a tal examen en el plazo establecido por el contrato o en el que fijar el uso y en defecto de ambos dentro del término conveniente fijado por el propio vendedor. Si la cosa estuviera en poder del comprador y este no resolviera dentro del plazo indicado, el silencio constituirá aprobación del contrato. Tenemos también la compraventa prueba. Esta se regula en el artículo 1023, que nos dice el artículo: se presumirá hecha bajo la condición suspensiva de que la cosa tenga las calidades necesarias para el uso a que se le destinan. Se presumirá hecha bajo la condición suspensiva de que la cosa tenga las calidades necesarias para el uso a que se le destina. Ese dice el artículo 1023. Bueno, este término condición suspensiva es un término que se ve cuando se estudian las obligaciones en Civil 2. Aquí yo les coloqué un concepto: aquella que suspende el cumplimiento de la obligación a la efectividad posible de un hecho hasta que se verifique o no un acontecimiento futuro incierto. Continúa diciendo el artículo que la prueba deberá realizarse en el plazo y forma convenidas en el contrato o fijada por el uso. Un ejemplo, aquí hay ejemplo. Compro el caballo tal, si montándolo y viéndolo en un plazo de 5 días me gusta, compro, lo compro. Le doy el ok al vendedor. El automóvil. Hoy es bien común la compraventa de vehículos usados. Entonces usted dice, bueno, mira, voy a llevar mi mecánico y lo vamos a probar. O le dice el vendedor, mira, te vendo ese vehículo, si querés probarlo, tenerlo una semana. Va, excelente. Entonces, en esa semana usted lo lleva al mecánico, le hace las pruebas respectivas y esa es la condición. Mira, si me parece, te lo voy a comprar. Si no, no. Por eso dice, se presumirá hecho bajo la condición suspensiva de que la cosa tenga las calidades necesarias para el uso a que se destina. Tenemos la compraventa sobre muestras o calidades. Es el artículo 1024. ¿Qué nos dice el artículo 1024? La compraventa sobre muestras o calidades. La determinación de los objetos se hará con referencia a la muestra o la calidad. Para la transmisión de propiedad precisa que la cosa sea individualizada. Es necesario individualizar la cosa que se va a adquirir. La individualización se hará de acuerdo, se hará por acuerdo entre comprador y vendedor
a no ser que por convenio o por el uso pueda hacerse exclusivamente por el vendedor. Entonces, a veces hay productos que se hace con base la venta sobre muestras o calidades de ese producto. Y entonces, a veces sucede que para que se perfeccione el contrato, es necesario saber que le den una muestra o probar el producto. Es decir, es necesario que el comerciante le diga, mire, este es el producto que le voy a comercializar. Y entonces a veces hay también, ¿cómo se llama? Productos de determinada calidad de marca, de determinado prestigio. Entonces, en esos casos, la determinación del objeto se hace con base a la muestra o calidad. Es decir, mire, yo necesito zapatos. Voy a comprar para mi establecimiento mercantil 15,000 pares de zapatos. Entonces le dice el comprador, y quiero que sean de calidad. Mira, yo tengo aquí zapatos de la marca X, de la marca y estos, le muestra los zapatos, le explica las características, las calidades. Ah, bueno, entonces dame de esto, vendeme de esto. Ahí se determina, tanto el vendedor como el comprador se individualizan el producto y se ponen de acuerdo. Esto nos establece el 1024. Luego tenemos la compraventa sobre documento. El artículo 1027 y el 1028. Vamos a verlos acá. Artículo 1027 y el artículo 1028. Vamos a ver. Iris, hágame el favor de leerme el 1027 e Imelda el 1028, por favor. Sí, licenciado. Artículo 1027. Si la compraventa es sobre documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador el título representativo de las mercancías y los demás documentos indicados en el contrato o exigidos por la costumbre, salvo en pacto contrario. El pago del precio deberá de hacerse en el momento en el que se entreguen los documentos. El comprador no puede negarse a pagar alegando defectos de calidad o de estado de las cosas, a no ser que se presenten pruebas de tales defectos. 1028. Sí, Sí, artículo 1028. Si las cosas se encuentran en curso de ruta y entre los documentos entregados figura la póliza de seguro por los riesgos del transporte, estos quedarán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercancías al portador, a menos que el vendedor haya salido al tiempo de celebrar el contrato, la pérdida o avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. muchas gracias. Aquí nos está hablando de la compraventa sobre documentos. Aquí estamos hablando de títulos representativos del bien. Y a veces, pues, se entrega un documento que es el que hace referencia al mismo bien. Estamos hablando de conocimientos de embarque, estamos hablando de carta de porte, factura y todos los documentos que amparan la entrega de la mercancía. Entonces, estos documentos, el conocimiento de embarque, la carta de porte, ¿saben ustedes qué es un conocimiento de embarque? Por cierto, les consulto.
¿Qué es un conocimiento de embarque? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Vaya, que veo aquí. el conocimiento de embarque Ajá, serían los documentos aduaneros que se utilizan para el transporte de carga, ya de la sea mercancía. marítimo, Ajá, ya sea marítimo, que entra entre diferentes países. ajá. Habla de un contrato mercantil, ahí un compañero. Sí, el conocimiento de embarque es un documento que ampara la entrega de las mercancías que son entregadas al porteador. El porteador es el transportista. Y cuando es por mar, cuando es por tierra se llama carta de porte. Vienen los furgones, ¿no? Y cuando es por avión y aérea. Estos son documentos representativos de las mercancías. Eh, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador el título representativo de las mercancías y los demás documentos indicados en el contrato exigidos por la costumbre. Aquí tenemos certificados de depósito, son los que emiten los almacenes generales de depósito. La mercancía se encuentra, el certificado ampara. Si usted tiene el certificado, ampara la tenencia legal de ese bien que está depositado en un almacén de depósito. El conocimiento de embarque, como les decía, es un documento en el cual ampara el transporte de las mercancías por la vía marítima. Donde dice el inciso segundo del 1027, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos. El comprador no puede negarse a pagar alegando defectos en calidad o estado de las cosas, a no ser que presente pruebas de tales defectos. O sea, una vez le presente los documentos, está obligado a pagar. Y si dice que las cosas tienen defectos, debe de probarlo. Es bien difícil, ¿va? Porque si vienen en el medio de transporte, ¿va? Si las cosas, dice el 1028, se encuentran en curso de ruta y entre los documentos entregados figura la póliza de seguro por los riesgos de transporte, normalmente siempre hay un seguro que cubre los riesgos del transporte de la mercancía. Estos quedarán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercancías al porteador. Es decir, desde el momento en que el vendedor entregó la mercancía al transportista. Y si dentro de los documentos que se le entregaron al comprador va la póliza de seguro de transporte, entonces él va a cubrir los riesgos del transporte. Si existe pérdida o avería de las cosas. Vaya, entonces eso nos dice, estas quedarán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de la mercancía al porteador. O sea, las mercancías que vienen por cualquier riesgo. Obviamente que si hay seguro, significa que el seguro cubre. A menos que el vendedor haya sabido al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Como vemos, son reglas bien específicas que está señalando nuestro código. Compraventas relacionadas con importación de mercancías. Bueno, cuando hablamos de importación de mercancías son mercancías, hablamos de compraventa internacional y mercancías que se adquieren desde el exterior. Desde el exterior. Bueno, acá tenemos el artículo 1030. Si en el contrato de compraventa se inserta la cláusula documentos contra aceptación de A o documentos contra pago de B, se estará lo dispuesto en el artículo 712. ¿Qué nos dice el artículo 712? Vamos a verlo, vamos a buscar el 712 del Código de Comercio. Es un artículo que está ubicado en la letra de cambio. Dice el artículo 712. La inserción de las cláusulas, documentos contra aceptación
o documentos contra pago de A o de P en el texto de una letra de cambio a la que acompañan documentos, obliga al tenedor de ella, o sea, a la persona beneficiaria, a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la misma. Es decir, que si no se acepta, en este caso sería que para entregar los documentos respectivos, el comprador, el vendedor debe de aceptar, bueno, el comprador debe aceptar las mercancías que están entregando para entregar los documentos que amparan la titularidad de esas mercancías. En la compraventa, costo, seguro y flete, este es un Incoterms. Es bien común. Significa que si el vendedor cubre el costo, el seguro y el flete de esa mercancía. Bueno, obviamente el costo, pero también paga el seguro y el flete. Entonces, en la compraventa sí, costo, seguro y flete, el precio comprenderá el valor de la cosa más las primas del seguro y los fletes a este lugar convenido para que sea recibida por el comprador. Eso nos dice el artículo 1030. Vamos a tener la próxima semana una clase de los Incoterms. Aquí en el Código de Comercio solo se regulan 3. Costo, seguro de flete, FOC, y costo y flete. Entonces decíamos que cuando hablamos de costo estamos hablando de todos aquellos gastos, costos en que incurrió el comerciante para la fabricación del producto o para la compra del producto, gastos de transporte, etcétera. Y luego después el comerciante establece un porcentaje, un margen de utilidad. El flete es el precio por los servicios de transporte. Los fletes, siempre cuando son compras internacionales, siempre la misma ley, hay una ley, el Código de Honor Uniforme Centroamericano y la ley especial, no, la ley de simplificación aduanera, establece que en la declaración de mercancías se debe de detallar lo que es el costo, el seguro y el flete. Y establece un porcentaje en caso de que no se contrate seguro. El vendedor, dice el artículo 1031 del código, aquí nos vamos a quedar. El vendedor en esta variedad de compraventa se entenderá obligado a contratar el transporte en los términos convenidos, a pagar el flete y a obtener del porteador, o sea, del transportista, el conocimiento de embarque o la carta de porte respectiva. Decíamos que el conocimiento de embarque ampara el transporte de las mercancías por la vía marítima, la carta de porte por la vía terrestre y la guía aérea por la vía aérea. A tomar seguro por el valor total de la cosa vendida. Estamos hablando de avalor CIF. A favor del comprador o la persona por este indicada que cubra los riesgos convenidos o los usuales y a obtener para el comprador la póliza o certificado correspondiente. A entregar al comprador o a la persona que éste designe los documentos referidos. Eso nos dice el artículo 1031. O sea, cuando es a valor CIF. Cuando es a valor CIF, el vendedor se obliga a pagar el seguro. Y luego el otro Incoterm que les decía es a valor FOC, libre a bordo. El vendedor fijará un precio que comprenderá todos los gastos hasta poner las cosas vendidas a bordo del buque o vehículo que haya de transportar al momento de partir, transfiriendo el riesgo al comprador. Es decir, que en este caso el vendedor en el país de exportación, digamos que la mercancía viene de Estados Unidos, la obligación a valor FOC es, la obligación del comprador es, del vendedor es entregar las mercancías en el buque allá, si es por vía marítima, o en el furgón, si es por vía terrestre, o en el avión, si es por vía
aérea, todos los gastos que implique poner las cosas en el medio de transporte respectivo, que las va a transportar, y luego le transfiere la obligación ya del puerto de salida al lugar de destino, ya esa es su obligación del vendedor. Le está transfiriendo el riesgo. Le transfiere el riesgo. Bueno, no sé si tienen comentarios, consultas. Faltan 4 minutos para las 8. Hemos estado viendo reglas particulares de compraventas de mercantiles que se encuentran reguladas en el Código de Comercio y que pues ustedes tienen que leer las disposiciones también, porque saben que en casa es mejor leer, ¿verdad? Porque la clase el tiempo es muy poco. ¿Tienen comentarios, consultas? Ya les dije cuál es la tarea que les iba a dejar, ¿verdad? Aquí la voy a volver a repetir. Es contrato estimatorio, contrato de permuta mercantil y contrato de suministro. Estos 3 contratos me los van a desarrollar 4, 5 y 6. Contrato estimatorio, contrato de permuta mercantil, contrato de suministro, para que lo trabajen el fin de semana. Yo les voy a subir la guía mañana hasta las 23:59 el día domingo. Pero ustedes ya saben, ¿verdad? La guía es el formalismo. Es un mero formalismo. Pero ustedes saben que los fines de semana van a trabajar la tarea. Y es un 40% para la nota del segundo parcial. Y habíamos dicho que el segundo parcial está para el jueves, ¿verdad? Según la programación de la universidad. Y jueves 27 de junio, segundo parcial. ¿Consultas, comentarios? Licenciado, ¿Sí? solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted qué tipo de otra ley aparte de la ley de simplificación aduanera nos puede recomendar para que conozcamos lo que son los conceptos de esos que mencionó de... En materia aduanera dice, mire, está el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el reglamento del código, ley de simplificación aduanera, ley especial para sancionar infracciones aduaneras, ley de registro de importadores. Bueno, hay un montón de leyes. Va a depender de la actividad, la ley de zonas francas, comerciales. Bueno, hay una serie de leyes, va a depender de la actividad a la que se dedique la empresa. Pero las generales son Cauca, Recauca, ley de simplificación aduanera, ley especial para sancionar infracciones aduaneras. Más o menos esas son las más. Está la ley de tiendas libres para las tiendas libres, etcétera. Hay un montón de leyes aduaneras que va a depender de la actividad a la que se dedica la empresa, que así. Pero los conceptos usted los puede encontrar en el Cauca, en el Recauca. Ahí están los conceptos, sobre todo. La ley, sí, la ley del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y de Aduanas también. Bueno, miren, Muchas ya gracias, Lic. ya se nos agotó el tiempo. Entonces, gracias por su atención. Pasen un feliz día lluvioso y bendiciones a todos. Nos vemos el día de... Ah, no, mañana hay parcial, ¿verdad? Yo les voy a habilitar el parcial. Ya saben la temática que va a entrar hasta la clase de ayer. Entonces, gracias por su atención. Bendiciones a todos. Y nos vemos el sábado. El sábado nos vamos a ver. Pérez Marroquín, Sergio Alberto está preguntando, a ver, levantando la mano. Sí, Lick, buenos días. Ajá. Fíjese de que este día me van a ingresar a mí
y me van a operar el día de mañana. Está complicado, está en interciclo. Mire, el diferido está para el día martes. Valore usted lo conveniente. Para el día martes está el diferido, fíjese. Y se cancelan los interciclos, Lick. No le sabía decir. Ahí tiene que averiguar en administración de la universidad, porque yo incluso es primera vez que estoy dando interciclo, ¿no? Normalmente he dado ciclos normales, ¿no? Pero valore usted, valore lo conveniente. Solo son 6 semanas, ¿no? Y una operación es bien delicada, ¿verdad? Depende del tipo de operación. Acuérdese que la salud es lo primero. La salud es lo Sí, primero. yo voy a poder recibir normalmente como un reposo. Sí, no se va a estresar en un interciclo que es bien intenso. Lo más probable es que le van a decir que repose. Valore lo conveniente. Bueno, gracias a todos. Creo que ya finalizó la clase. Nos vemos el día sábado. Gracias.